Dios. Iglesia, le invito a ponerse de pie. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, una vez más solicitamos tu presencia, tu bendición entre nosotros. Edifica, Señor, al cuerpo tuyo. Edifica a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, a tu servidor, Señor. Continúa esa obra que has comenzado en nuestros corazones y que sea perfeccionado tu Hijo en nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Señor, consuela a aquel o aquella de tus hijos, de tus hijas, Señor, que de momento, Señor, necesitan, Señor, de la consolación que viene de ti, Señor. Que al final de este servicio podamos regresar a casa, Señor, contentos por la gracia y la misericordia tuya manifestada en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre. Aleluya. Amén, hermanos. Hoy hemos venido a adorar al Señor que nos da la victoria, amén. Porque dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdenos con sus palmas. Has ganado la victoria para mí, al pecado. Has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Ahora le va a tocar a usted, iglesia. Él nos ha dado la victoria sobre cada enfermedad, sobre la depresión. Y si usted lo cree, cántelo fuerte. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido. Has ganado la batalla tú por
Señor, con todos sus corazones. Que le inviten en este lugar y que le digan que nos revista y nos haga nuevos, llenos de pureza y de su amor. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Toda gloria y toda honra te damos en este momento, Señor. Gloria para ti, Señor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor.
poder y libertad, revísteme. Gloria sea al Señor. Se prenden las luces para que se puedan ver el uno al otro y así saludarse, aunque sea desde su lugar, ¿verdad? No en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús, que nos viste de santidad, de justicia, de amor, de pureza y de todo eso. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos prácticamente a entrar pronto a la palabra del Señor. Y antes de que entremos, ¿verdad? Quisiera dar un anuncio. Y sé que algunos, sobre todo hermanas, la mayoría son hermanas, todas son hermanas, se han inscrito para servir al Señor en cuanto al Departamento de Educación Cristiana con los pequeños, ¿verdad? Para poder comunicarnos mejor, me gustaría este viernes a las 7:30 a ver si podemos tener una reunión este viernes 7:30, ¿verdad? Y ahí podernos comunicar y contestar dudas, inquietudes y, por qué no decirlo, planear, ¿verdad? Para seguir adelante. Así que 7:30 este viernes y nos comunicamos y nos organizamos para proyectarnos a lo que el Señor nos tiene ya ahorita a corto plazo y a lo que nos puede tener a largo plazo, ¿verdad? Si alguien tuviera algún problema en cuanto a esta reunión, déjeme saber, ¿verdad? Y yo veo qué puedo hacer, pero ojalá y todos podamos estar. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor, ¿verdad? Le pedí una vez más a Manuel que me tradujese. Hoy más que nunca ando interesado de poderme comunicar con la mayoría de los hermanos, ¿verdad? Es miércoles, para los pequeños hasta 10 años pueden tener su reunión en el comedor, así que los niños o niñas hasta de 10 años, si hay uno de 11 que de momento pasara, pues pregúntele a mi esposa, ¿verdad? Casi se me pasaba, ¿verdad? Ya tantos meses sin que ellos tengan ese tiempo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el Señor nos va bendiciendo y nos va prosperando en ese asunto. ¿Estamos listos? Ok. Hoy quiero enseñar bajo este título: para Dios todo es posible. Today I want to use the title, With God Everything is Possible. Para Dios todo es posible. Or for God everything is possible. Así que el milagro más grande que nos puede suceder a cada uno de nosotros es ser parte de la familia de Dios. So the biggest miracle that any of us could have is to be part of the family of God. Y empecé a hablar acerca de la iglesia el domingo, verdades que no debemos de ignorar. And so I started talking about the church and truths that we shouldn't ignore on Sunday. Pero pudiéramos entender mucho de lo que es la iglesia, pero si no somos miembros de la familia de Dios, So we can understand a lot about what church is, but if we're not members of the church, estamos en grandes problemas. then we have our problem. Así que un paso inicial e importante para ser parte de la familia de Dios So an initial step, an initial important first step to be a part of the family of God es precisamente el responder correctamente en el momento en que somos invitados para salvación. is to respond correctly that moment that we're invited to salvation. Así que si te fijas en el título, So if you realize in the title, para Dios todo es posible, For God everything is possible, pudiéramos pensar en una forma subjetiva que vamos a hablar de algo sobrenatural. we can think about in a subjective way that we're going to talk about something supernatural.
Y cuando digo sobrenatural me refiero a algo que rompa las leyes de la naturaleza. And when I say supernatural, I mean something that breaks the laws of nature. Pero déjame decirte, es un milagro que antes vivíamos en el reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al reino de Jesucristo. Well, let me tell you, it's a miracle that before we were part of the kingdom of darkness and now we're family of God. Así que el título no tiene que ver con nada subjetivo. So the title doesn't have to do with anything subjective. Y el pasaje que voy a leer y vamos a explicar en esta noche, And the passage we're going to read today and what we're going to explain tonight, precisamente dice que para Dios todo es posible. that's what it tells us, that for God everything is possible. Así que vamos a leer Mateo 19 del verso 16 al 26. So we're going to read Matthew chapter 19, verses 16 through 26. Solamente lo vamos a leer en español We're only going to read it in Spanish, y después lo vamos a ir explicando en una forma bilingüe. but then we'll be analyzing it in both languages. Así dice la escritura: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche Lord, we thank you in this wonderful night por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. for the opportunity you've given us to be in your home. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro We ask that your Holy Spirit may be our teacher y motive nuestros corazones para seguir adelante, and that he may motivate our hearts to continue forward, venciendo las tentaciones y las pruebas de esta vida, help us to conquer the temptations and the trials of this life, sabiendo que tú has provisto para nosotros la gracia suficiente knowing that you've given us the grace that we need, para vivir en santidad. more than enough to live in holiness. Te damos gracias por haberte fijado en nosotros, We thank you for having put your eye on us, haber extendido en nosotros la invitación para salvación for extending your invitation to salvation to us, y el haber podido responder con un sí cuando tú nos llamaste. and for us being able to respond with a yes when you called. Te damos gracias, Cristo Jesús, en una manera muy especial en esta noche. We thank you, Jesus Christ, in a very special way today. Amén. Amen. Rápidamente, como repaso, quiero hablar de algunos desafíos que tenemos por delante. Now, as a quick recap, I want to talk about some of the challenges we have going forward. Podemos tener una descripción sana y clara de lo que es la iglesia de Cristo, We can have a healthy description and a clear one of what the Church of Christ is, pero tú y yo debemos estar más interesados en saber que somos parte de la iglesia de Cristo. but we should be more interested in making sure that we're a part of that church. Y una de las razones que empecé a hablar de la iglesia de Cristo, And one of the reasons I started talking about the Church of Christ, e incluso en una forma bilingüe, and in a bilingual way, es para que todo mundo sea bendecido is so that everyone can be blessed y poder disipar toda duda o toda confusión con respecto a la iglesia de Cristo. and to be able to just clear up any confusion that we might have about what church is and what it does. La iglesia de Cristo no es una reunión de individuos para socializar, Because the Church of Christ isn't just some place to socialize, para venir y hablar un poquito y distraernos, to come and talk a little bit and distract ourselves. ni siquiera un lugar para que los niños lo vean como un lugar de entretenimiento. And it's not even a place just for kids to be entertained. Así que tenemos el desafío de tener una descripción sana y clara de la iglesia de Cristo. So we have that challenge of forming a healthy and clear
description of what the church is, understanding of what it is. También tenemos el reto de tener una distinción, comprender la distinción entre lo que es la iglesia universal y la iglesia local. But we also have the challenge of making a distinction between what the universal church is and what the local church is. Tenemos el desafío de responder correctamente con compromiso a la iglesia local, We have the challenge to respond correctly to the commitment of going to our local church. porque la voluntad de Dios es que estemos plantados en una iglesia local Because the will of God is not that is for us to be planted in a church y que demos fruto and for us to bear fruit y que podamos hacer la obra del ministerio desde un corazón comprometido. and for us to be able to do our ministry in a committed way. Cuando tú y yo comprometemos nuestro corazón con una iglesia local, Because when you and I give our hearts to a local church, realmente estamos manifestando el señorío de Cristo en nuestras vidas. we're then manifesting the lordship of Christ in our lives. Así que yo voy a motivar a aquellos que de momento no han tenido ese compromiso de permanecer con constancia en la iglesia, So I want to encourage any of you that haven't made the commitment to be constantly in the church. porque hay cosas que solamente el Señor va a hacer en la reunión de los santos. Because there are things that God is only going to do in the reunion of the saints. Y créamelo, no es religiosidad. And it's not religiousness here. De hecho, en muchas situaciones de disciplina espiritual, Even in many situations of spiritual discipline, su servidor les invita, no les demanda ni les obliga. your servant invites you. He doesn't obligate you or command you. Pero cuando tú comprometes tu corazón en una iglesia local, But when you commit your heart to a local church, lo que estás diciendo, en mi corazón Cristo es el Señor. what you're saying is that in my heart the Lord is, or Christ is my Lord. Y también tenemos el desafío de poder responder al llamado de Dios para llegar a ser una iglesia precursora. But we also have the challenge as from God to be a forerunner church. Es decir, hacer la obra del ministerio, So to do the work of the ministry, entendiendo los tiempos en que estamos viviendo, while at the same time understanding the times that we're living in, para que como iglesia caminemos en el propósito que Dios tiene para nosotros. so that as a church we can walk in the purpose that God has for us. Todos esos son desafíos que ya están enfrente de nosotros. All of those are challenges that are laid out before us. El domingo pasado definimos lo que era eclesía. So last Sunday we defined what ecclesia is. Eclesía es una asamblea del pueblo, reunión convocada, asamblea de fieles, reunión de los santos, lugar de asamblea, asamblea por convocatoria. And what this word means is an assembly of the people or of the town, a meeting place, an assembly of faithful people, or an assembly of the saints, as well as a place of assembly and assembly that's been commanded. Así que de todas estas prescripciones, la que más me gusta es la reunión de los santos. But my favorite one of these is a meeting place of the saints. ¿Por qué? Porque así es como Pablo veía a los cristianos en los tiempos de él. Because that's what Paul saw church as in his times. Él decía los santos que están en Efeso, He would say the saints that are in Ephesus, a los santos de Tesalónica. or to the saints in Thessalonia. Y santos era un nombre muy común para referirse a aquellos que eran parte de la iglesia local. And so he would use the word saints just to refer to people who are a part of the local church. También vimos un significado más profundo de eclesía, But we also saw a more significant definition of the word ecclesia, lo cual son los llamados, los que han sido llamados a salir fuera. which is those that were called to go out. Y vimos Colosenses 1 del 12 al 14, And so we saw Colossians chapter 1 verses 12 through 14. donde el verso 13 dice que el Señor nos ha librado de la potestad o del reino de las tinieblas Where verse 13 tells us that he has liberated us from the kingdom of darkness. y nos trasladó, nos pasó, nos llevó al reino de su amado Hijo. And instead he grabbed us and transferred us into his kingdom of Y light. todo esto fue con el poder de Él. And all of that done with just the power of Tú y God. yo fuimos llamados para salir de donde estábamos antes, So you and I were called away from where we were before para ser parte de otro grupo, de otra reunión, to be part of a different group of people, a different meeting de otra place, asamblea, a different assembly para la gloria de Dios. for God's glory. Así que lo más precioso que nos puede pasar como familia de Dios So the most beautiful thing that can happen to us as family of Christ es el milagro de responder con un sí a la invitación que Dios nos da para is the arrepentimiento. miracle of responding yes to the invitation that God gives us to repentance. Hermano, ese es un milagro de Dios. Now that's a miracle of God.
Y yo creo que lo vas a comprender en lo que resta de la prédica. And I think you'll understand it as we go through the preaching. Quiero hablar un poquito de la narrativa del pasaje que leímos. But I want to talk a bit about the narrative of the passage that we read. Este pasaje es conocido como el joven rico. Now, this passage is often titled as the young rich man. Y déjame decirte, de los 4 evangelios, 3 hablan de la misma situación. And out of the 4 Gospels, 3 of them talk about this exact scenario. Así que quiero darte una breve explicación de este pasaje. So I want to give just a brief explanation of this passage. Primero, trata del sincero interés que tenía un joven respecto a la salvación y a la vida eterna. So the first thing we have to note is that it talks about a sincere interest that this young man had in regards to the kingdom of heaven. Es bien importante que entienda usted eso. It's really important that you understand this. No es una historia. It's not just this story. De hecho, fue un suceso que sucedió. It was something that happened, Ni siquiera fue una parábola. and it wasn't even a parable. Fue algo real en los tiempos del Señor Jesús. This was something real that happened in the times of Jesus. Y nos habla del interés genuino de un joven con respecto a la vida eterna. And as the situation goes, it talks about a young man who is seriously interested in salvation and eternal life. Y sería muy importante que los que todavía se sienten o son jóvenes And it'd be really important that those of you that are still young comprendieran que aquí hay un joven que tenía interés de qué sucede después que uno ya no está en esta tierra. that you understand that there was a young person here that was interested in what happens when we die. Y es bien importante que tú y yo siempre cuestionemos nuestra salvación, And it's so important for you and I to always question our salvation. que nos aseguremos en todo tiempo de que tú y yo somos de Cristo. That in all times we can be sure that we are of Christ. Así que este joven tenía interés acerca de la vida eterna. So this young man had a lot of interest in eternal life. Y el verso 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? And so verse 16 says, someone came to Jesus with this question, good teacher, what good deed must I do to have eternal life? Así que puedes ver ese interés acerca de la vida eterna. So here we have his true interest in eternal life. Ahora tú y yo entendemos el mensaje de salvación. Now you and I understand the message of salvation. Este joven tenía una sincera inquietud, This young man had a sincere uncertainty, pero tenía los conceptos equivocados. but he had the wrong concepts. Porque tú y yo sabemos que la salvación es un asunto de gracia, de la gracia de Dios. Because you and I know that salvation has to do with the grace of God. Y como que este joven quería comprarla. And this young man, he kind of wanted to buy it. ¿Qué haré para tener la vida? He said, what can I do Eterna. to have eternal life? Ahora déjame decirte, sabía que después de esta vida había otra vida eterna. Now let me tell you, he was well aware that after this life there was another one. Así que lo primero que vemos, su sincero interés con So respecto a la vida eterna. What's the first thing we see? His sincere interest in regards to eternal life. Lo segundo que vemos a Jesús usando un segmento de los mandamientos para que este joven concluyera qué tan cercas o qué tan lejos estaba de la vida eterna. So number 2, we see that Jesus uses a segment of the commandments so that this young man could see how close or how far he was from attaining eternal life. Y dice el verso 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le contesta, verso 18, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. And so we see that in verse 17, right? He says, why ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. But to answer your question, if you want to receive eternal life, keep the commandments. Which ones? The man asked. And Jesus replied, you must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not testify falsely. Honor your father and mother, love your neighbor as yourself. Y lo increíble es que después de citar estos mandamientos, el joven responde con alegría. So what's amazing is that after Jesus goes through this list of commandments, the young man says, or responds with joy. Y su respuesta fue positiva. And he had a positive response. El joven, dice el verso 20, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? So we see verse 20, he's excited. He says, I've obeyed all these commandments. The young man replied,
what else must I do? Por eso es importante que tú y yo cuestionemos nuestra salvación. That's why it's important for you and I to question our own salvation. Porque aunque el caminar de este joven era agradable delante de los ojos de Dios, Because even if this man had a good walk in his life before God's eyes, muy dentro de su alma sabía que había un faltante. inside of his soul, he knew that it wasn't enough. ¿Qué más me falta? He said, what else must I do? Así que este es el segundo punto. El tercer punto, So that's the second point. The third point that we see here. ahora vemos a Jesús dirigiéndose en una forma práctica usando el segmento restante de los mandamientos. So now we see Jesus in a practical way using the rest of the segment of the commandments. Para que este joven concluyera una vez más qué tan cercas o qué tan lejos estaba de la vida eterna. So that one more time, this young man could see how close or how far he was from eternal life. Fíjate lo que dice el verso 21. So verse 21 says, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. and he says, Jesus told him, if you want to be perfect, go and sell all your possessions and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Recuerda, él utilizó Jesús los mandamientos en una forma práctica, Remember, Jesus applied the commandments in a practical way. ¿verdad? Prácticamente lo que le estaba diciendo Jesús a este joven, But what Jesus is practically saying to him ¿ocupa el Señor el primer lugar en tu corazón? is the Lord number one in your heart? ¿Ese es el Señor al único Dios a quien tú adoras y te postras delante de Él? Is the Lord the only thing or God that you bow down to? Porque si tú recuerdas los 10 mandamientos, Because if you remember the 10 commandments, los primeros 4 están relacionados con la persona del Señor. the first 4 have to do with God himself. Y Jesús empezó al revés, desde el mandamiento 5 hasta el último. And it looks like Jesus starts on the reverse. He starts from the 5th commandment down. El Señor conocía la debilidad o la flaqueza de este joven. And so the Lord knew the weakness that this young man had. Conocía el faltante en el alma de este He joven. knew what was missing inside of this young man's soul. Y una vez más vemos al joven respondiendo, pero ahora no con alegría. So we see the young man responding one more time, but this time he's not so positive. De hecho, la Escritura nos manifiesta que se puso triste. And the scripture says that he became sad. Así que su respuesta ahora fue negativa. And so he had a negative response this time. Verso 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Verse 22 says, but when the young man heard this, he went away sad, for he had many possessions. Así que ese es prácticamente el contexto de esta narrativa. So that's the context of this narrative. Ahora vamos a ver la enseñanza que Jesús trata de transmitir a sus discípulos. So let's see the moral that Jesus brings from this story to his disciples. Número 4, a través de esta narrativa los discípulos de Jesús llegan a la conclusión de lo difícil que es la salvación. So point number 4, it says, through this narrative, the disciples of Jesus arrive at a conclusion of how difficult it is to attain salvation. Y tú lo puedes leer desde el verso 23 hasta el verso 25. And you can read it from verses 23 through 25. Y la conclusión de ellos o la incertidumbre grande en el corazón de ellos se deduce con la última pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? And so in the final verse, we see the big question that the disciples have. They say, then who in the world can be saved? Y por último, en esta narrativa vemos la conclusión de Cristo. And lastly, in this narrative, we see Jesus' conclusion. Y la conclusión de Cristo nos está hablando, nos está introduciendo del milagro de la salvación realizada en el hombre. And his conclusion has to do with the miracle of salvation that is made through man. Y dice el verso 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. So we end off with verse 26, where Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible, but with God, everything is possible. Gloria a Dios. Glory to God. Para ser parte de la familia de Dios, And to be a part of God's family, nos es necesario un milagro. it is necessary for us to have a miracle. Y ese milagro es poder responder sí ante la invitación de Dios para arrepentimiento. And that miracle is to respond yes to the call that God has to repentance. Vuelvo a repetir, ese milagro es el responder con un sí a la invitación de Dios para arrepentimiento. I'll say it again, that miracle is to respond yes to the call to repentance that God gives us.
Y de eso quiero hablar y traer unas aplicaciones. So that's what I want to talk about tonight and have a few applications. La palabra de Dios declara la efectividad del Evangelio. Now, the Word of God declares the effectiveness of the gospel. Y uno de los pasajes que marca esta claridad es Romanos 1, 16 al Now, one of the 17. passages that show us this clarity is Romans chapter 1, verses 16 through 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. And so we see again Romans chapter 1, verse 16 through 17. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. This good news tells us how God makes us right in his sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Qué rica traducción está leyendo Manuel. And it's a good translation. It's a New Living Translation. Oh. Definición. Vamos a definir qué es evangelio. And so our definition, what does gospel mean? Evangelio proviene del griego eugelion, que a su vez proviene de la composición de dos términos. So gospel comes from the word, from the Greek word euangelion, Y a su vez proviene de una composición de dos términos. and it comes from a conjunction of two different words. Uno de ellos es eu y luego angelion. The other one word is eu and the other angelion. El primero significa bueno o buena Now the first word means good, y el segundo significa noticia, mensaje. and the second one means news or message. Así que el significado de evangelio es la buena noticia. So the gospel is really just the good news. En la traducción que leyó Manuel decía buena noticia. And so in New Living Translation, you can see that it says good news. Amados hermanos, la buena noticia de la que habla la Escritura, And so the good news that the scripture talks about, esta noticia que está disponible para toda la humanidad, this news that's available for all of humanity, es que hay salvación y vida eterna a través de la obra de Cristo Jesús. is that there is salvation through Jesus Christ. Y todos conocemos ese pasaje, And we all know this passage. Juan 3, 16 It's John 3:16 y 17. and 17. El Señor el Padre envió a su Hijo The Father sent the Son para que todo aquel que cree en Él so that everyone who believes in him no se pierda, would not perish, sino que tenga vida but eterna. instead would have eternal life. Que la intención de la primera venida de nuestro Señor Jesús And the intention of the first coming of Jesus Christ no fue para condenación, was not for condemnation. fue para salvación. It was for salvation. Primeramente para su pueblo, los judíos, Firstly, for his people, the Jews, pero nosotros los gentiles alcanzamos de esa bendición. but through his grace, the Gentiles as well, us, we reached his salvation. Y eso es evangelio. And that's what gospel Es is. esa buena noticia para cada uno que cree en el Señor. That's the good news for everyone who believes in Jesus Christ. Es simplemente increíble que el apóstol Pablo hiciera una descripción tan significativa en Romanos 1, 16 y 17. Now, it's amazing that the Apostle Paul made such a significant description in Romans chapter 1, verses 16 through Y esta 17. descripción fue con respecto a lo que era el evangelio. And this description was in regards to what the gospel is. Él dijo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. And he writes, it is the power of God at work, saving everyone who believes. Definitivamente la buena noticia es para toda la humanidad, So surely the good news is for all of humanity, pero el beneficio de esa buena noticia es solamente para los que creen. but the benefit of that good news is only for those who believe. Así que voy a seguir adelante, So we're going to go forward. aún pensando en el apóstol Pablo así en el trasfondo de mi cabecita. Now, even thinking about the Apostle Paul in the back of my mind, Quiero hablarte de algunas verdades con respecto al poder del I evangelio. want to tell you about a few truths in regards to the power of the gospel. La primera es, nadie en ningún lugar y en ninguna circunstancia es inalcanzable por el evangelio. And the first of these is that no one in any place or circumstance is unreachable by the gospel. Hermano, el evangelio está para ser de bendición a cualquier gente donde quiera que esté. Now, the gospel is to be a blessing for anyone wherever they're at. ¿Están conmigo? Are you with me? Todo ser humano puede ser alcanzable por esta buena noticia. Every human being can reach this good news.
Número 2, Number 2, nadie en ningún lugar y en ninguna circunstancia está tan perdido que no pueda ser alcanzado. by extension, no one in any place or any circumstance is so lost that the gospel can't reach them. Una vez más, nadie en ningún lugar y en ninguna circunstancia está tan perdido que no pueda ser alcanzado. I'll say it again, no one in any circumstance or place is so lost that the gospel can't reach them. Muchas veces las gentes en su vida pecaminosa, Now, many people sometimes in their sinful lives, o posiblemente algunos de nosotros en otro tiempo éramos así, or maybe some of us in another time we were like this. posiblemente tocamos fondo, dice uno, Maybe we hit rock bottom, as some people say, ¿verdad? Y la gente perdió la esperanza en uno. and the people lost hope in us. Pero lo que está diciendo esta verdad que nadie, por muy perdido que esté, ¿verdad? No puede ser alcanzado por el Evangelio. But what this truth tells us is that no one, no matter how lost they may be, is too lost for the gospel. La tercera es similar, pero es con relación a otra área. Now the third is similar, but in a different sense. Nadie en ningún lugar y en ninguna circunstancia es tan duro que no pueda ser quebrantado por Dios. No one in any place or any circumstance is so stone-hearted that they can't be heartbroken by God. ¿Verdad que a veces nosotros perdemos la fe cuando vemos a gentes con corazón duro? Now sometimes we lose the faith when we see people who have just hearts that are so hard. Pero recuerda, el Evangelio es poder de Dios. But remember, the gospel is the power of God. Y posiblemente algunos de nosotros no nos damos cuenta del milagro que el Señor hizo en nuestras vidas. And it's possible some of us don't realize the miracle that God makes in our lives. Porque si Jesucristo no fuera realidad hoy en nuestras vidas, Because if Jesus wasn't a reality today in our lives, posiblemente muchos de nosotros tuviéramos un corazón de piedra. now many of us would have a heart of stone. Pero esta verdad es preciosa, por muy duro que sea un corazón. But this truth is beautiful. It says that no matter how cold someone's heart is or how stone-hearted they may be, El Señor puede quebrantar esa dureza. the Lord can break that. Número 4. Number 4, Nadie en ningún lugar y en ninguna circunstancia es tan malo que no pueda ser perdonado. no one in any place nor circumstance is so bad that they can't be forgiven by God. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? You remember the Apostle Paul? Era un hombre súper religioso. He was an extremely religious man. Sabía mucho de la ley. He knew a lot about the law. Había tenido el mejor de los maestros. He had the best of teachers. Era un hombre disciplinado en las costumbres del pueblo judío. He was someone who was disciplined in the customs of the Jewish traditions. Pero era malo de corazón. But he was evil in his heart. Déjame decirte que aunque no fue culpable en una forma directa de la muerte de Esteban, So even if he wasn't directly guilty of the death of Stephen, en una forma indirecta fue culpable. in an indirect way, he was responsible. Porque él estaba deteniendo los artículos o las pertenencias de aquellos que estaban apedrando a Esteban, el primer mártir. Because in this scenario, he was holding the things of everyone who was stoning Stephen, the first martyr. No lo defendió. He didn't defend him. Estaba contribuyendo en una manera silenciosa con la muerte de Esteban. He contributed to Stephen's death. Y no solamente eso, pidió cartas al Sanedrino, a los religiosos de aquel tiempo, And not just that, but he asked for authorization from the religious leaders of the times para perseguir a los creyentes en Jesús de aquellos tiempos. so that he could persecute the believers of Jesus in those days. Y déjame decirte, él no perdonaba, no tenía misericordia. And let me tell you, he wasn't merciful. La Biblia dice que arrestaba a mujeres y a niños, The Bible says that he would chase after women and children, a los varones también, obvio. to men, of course, as well. Los ponían en la cárcel y algunos los golpeaban. He would throw them in prison, he'd beat them. Y él estaba al cargo de esa tarea. And he was in charge of this task. Pero esta cuarta verdad dice que nadie en ningún lugar y en ninguna circunstancia es tan malo que no pueda ser perdonado But this por el fourth Señor. truth tells us that there is no one who is so evil that he can't be forgiven by God. Estaba platicando con alguien ayer Now, I was talking to someone yesterday que algunas de las gentes más malas que son encerradas en la cárcel, that some of the worst people that are in jail, algunas de ellas reciben el Evangelio ya en la cárcel. some of them receive the gospel or they hear of the gospel while they're in prison. Y cuando rinden sus vidas al Señor Jesús And when they surrender their lives to Jesus
Y el perdón de sus pecados es una realidad en sus vidas. And the forgiveness of their sins becomes a reality in their lives. A ellos ya no les importa mucho estar encerrados, It doesn't bother them too much to be imprisoned anymore. porque ellos están gozando de una libertad mayor que las mismas rejas. Because they've discovered a liberty far greater than just being released from a cell. Y levantan sus manos y cantan con gratitud delante del Señor, And they might raise their hands and they sing with gratitude towards the Lord. aunque el mundo de afuera y sobre todo aquellas gentes que, a las cuales les hizo mal, Even if the people outside or even the people that they committed crimes against no crean en su arrepentimiento. may not believe in their repentance. Pero cuando el Señor perdona, But when the Lord forgives people, el Señor perdona. the Lord forgives. Y el apóstol Pablo se sintió perdonado por el Señor. And so the Apostle Paul felt forgiven by the Lord. La última verdad es: nadie en ningún lugar y en ninguna circunstancia está tan marcado para no ser usado por el Señor. Now, the fifth truth and the final one is that no one in any place or circumstance is so damaged that they can't be used by the Lord. ¿Qué quiero dar a entender? And what I want to say with this? Muchos tuvieron una vida desordenada, Now, many had a very disorderly life. de tal manera que uno dijera: no, pero si platicara de eso va a espantar a los demás. In such a way that you say, no, if I told people about that, it would scare them away. O de momento uno como juez dice: no, por lo que vivió está descalificado para servir al Señor. Or maybe us being judgmental, we say, for what they went through, no, they're disqualified from serving the Lord. Pues el Señor no solamente perdona, But the Lord doesn't just forgive. el Señor también nos usa a pesar de ese pasado horrible que hay atrás. He also uses us despite our damaged past. Y muchas veces se glorifica a través de un testimonio que edifica. And so it's not rare for him to glorify himself through a testimony that wasn't ideal. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces, ese es nuestro Dios. So that's our God. Ese es el poder de esta buena noticia, That's the power of this good news. que está disponible para toda la humanidad, That it is available for all of humanity, aunque solamente aplica para aquellos que creen. but it only applies to those who believe. El Evangelio no está fracasando por falta de poder. Now, the gospel isn't failing because of a lack of power. Recuerda, Pablo lo define: es poder de Dios. Remember, Paul defines it as the power of God. El Evangelio no está fracasando por falta de poder, So the gospel doesn't fall flat because of the power of sino God, por la falta de fe en que Dios puede penetrar aún en los corazones más malos y más endurecidos. but rather our lack of faith that God can penetrate through a heart that is most evil and most hard. Yo no sé cuántos han escuchado ese himno, ese canto que se titula Amazing Grace. Now, I don't know how many of you have listened to that song called Amazing Grace. Usualmente lo cantan en ceremonias muy importantes. They often sing it in very important ceremonies. A veces no tiene que ver ni siquiera un contexto cristiano. Sometimes it doesn't even have a Christian context. Simplemente es un himno que ha sido alcanzado y ha rebasado las fronteras más allá del cristianismo. It's just an hymn that is so powerful that it has broken barriers into the secular world. Su autor fue John Newton. So its author was John Newton. Y es un himno que revela el poder del Evangelio y llena de esperanza a los que están desamparados. It's a hymn that reveals the power of the gospel and fills with hope those that are desperate and hurting. Y suaviza el corazón de la gente dura. And it loosens the hearts of those that have been hardened. Durante los primeros años de vida de este señor de Newton, And during the first years of his life, this Mr. Newton, él se dedicó al comercio de esclavos. he was a slave trader. Pero déjame decirte, en ese trabajito, en ese oficio que él adoptó, But through this work, se desató, se desencadenó crueldad y bajeza. he engaged in a lot of cruelty. ¿Qué cosas buenas pueden fluir de una persona que se dedica a negociar con gente y venderlos como esclavos? Now, what good could come from a slave trader? Ya esa situación es vergonzosa. That's embarrassing. Y esta situación lo llevaba, ¿verdad?, a ser cruel y ser bajo. And so he was a very cruel man. Pero él se arrepintió y se convirtió en un pastor al paso de los años. But he repented and he became a pastor as the years went by.
Su historia, hermano, es simplemente increíble cómo la gracia de Dios se manifestó en su vida. And his story is amazing how the grace of God was manifested in his life. Y su testimonio es parecido muchas veces al testimonio nuestro. And his testimony is very similar to a lot of times our own testimony. Yo estoy seguro que su conciencia le reclamaba que lo que estaba haciendo estaba mal. And I'm sure that his conscience told him that what he was doing was wrong. Y la forma de conducirse aún con la gente que traficaba estaba mal. And the way he behaved himself with the people he was trafficking was wrong. La historia cuenta que en una tormenta que se levantó fuertísimo, But the story goes that there was a big storm one day, casi era un hecho que él perdía la vida y con todos los tripulantes de esa and he embarcación. almost lost his life and everyone else on that ship. Pero ahí en esa situación crítica, él buscó del Señor y oró con un corazón sincero. But in that critical situation, he cried out to God. Y le dijo, Señor, si tú me libras de esta, yo dejo esto y te sirvo. And he said, God, if you save me from this one, I leave all this and I serve you. El Señor lo libró. And the Lord liberated him. Y curiosamente no lo dejó luego. And interestingly enough, he didn't leave it immediately. Todavía se aventó otros viajecitos más para vender esclavos. He's still engaged in slave trading for longer years. Y tú y yo podemos juzgar esto en una forma negativa, And you and I can judge this in a negative way, pero muchos de nosotros reaccionamos igual. but many of us react in the same way. Señor, si tú haces esto, yo te prometo que esto y esto y esto. We say, Lord, if you just do this thing, then I promise this and this and this. La intención fue sincera, Now, the intention may have been sincere, pero la realidad nos avergonzó porque no nos consagramos inmediatamente como lo dijimos. but the reality, we embarrass ourselves because we don't do what we said we were going to. Pero sabes que la gracia del Señor está llena de paciencia, But the grace of God is full of patience, que no dejó de trabajar en este Señor. that it didn't stop working in this man. Y llegó a servir al Señor como pastor, And he ended up serving the Lord as a pastor. renunció completamente a ese He oficio, completely resigned all of that. luego luchó a favor de toda esa gente que se traficaba para que ellos fueran libres en una forma completa. And then he fought for abolition as well. Y déjame decirte, compuso varios signos And let me tell you, he composed many hymns. y el que es más conocido es Amazing Grace. And this most famous one is Amazing Grace. Y es la gracia de Dios, hermano, es increíble. And the grace of God is amazing. Ese hombre era malísimo, Because he was a very evil man. pero el poder del Evangelio era más poderoso que la maldad de este hombre. But the power of the gospel was more powerful than this man's cruelty. Y al Señor le plació usarlo para su gloria y para su ministerio. And it pleased the Lord to use him for his glory and his ministry. ¿Cuál es la problemática en muchos de nosotros para no responder con un sí ante la invitación divina para arrepentimiento? So what's the problem that we have with not responding with yes to this divine invitation to repentance? Hay dos problemas And we have two problems. y usualmente esos problemas están del lado opuesto. And usually they're on opposite sides of the spectrum. El primer problema The first problem, es sentir o creer que estoy muy bien. is to feel as if we are too good, Sentir o creer que estoy muy bien. to feel or believe that we're too good, Por lo tanto, no necesito de arrepentimiento. and as a result that we don't need to repent. Vuelvo a repetir eso porque a pesar de que tenemos al Señor Jesús como Salvador, Now I'll say it again, because even though we have the Lord as our Savior, tú y yo necesitamos vivir una vida de continuo arrepentimiento. you and I need to live a life of continuous repentance. Pero ¿por qué no respondemos sí ante la invitación para arrepentimiento? But why don't we respond yes to this invitation to repentance? Este es el primer problema, sentir o creer que estoy muy bien. This is our first problem, that we feel like we're too good. Señor, todo está bien, no te preocupes, todo está bien, no tengo que arrepentirme. And we say, Lord, everything's all right, I'm doing fine, there's no need for me to repent. Este primer problema representa al hombre que se cree más bueno que Dios. Now this first problem represents someone who believes them to be better than God. Y un bonito ejemplo o un perfecto ejemplo es la vida de los fariseos. And a good example of this is the life of the Pharisees. Se creían, hermano, más justos que el Señor, They believed themselves more righteous than God, más rectos que el Señor, more correct than God, pero eran unos falsos, hermanos. but they were fake. Y muchos de nosotros debemos tener cuidado con esa falsa espiritualidad. And you and I have to be very careful with this fake spirituality. Ten miedo cuando te sientas que estás bien o creas que estás bien. You should be scared when you feel like you're doing fine. En la primera fase de las preguntas que Jesús le hace al joven rico, Now, in this first phase of questions that this young man asked Jesus,
Déjame decirte que él pensó que todo le favorecía. He believed that everything was in his favor. No matarás, Don't kill. no robarás, You shall not steal. no mentirás, You shall not lie. no cometerás adulterio, You shall not commit adultery. tendrás que honrar a tu padre y a tu You madre. have to honor your parents. Ah, qué suave, todo eso lo hago. He said, oh, perfect. I do all of that. Estoy muy bien. He said, I'm fine. Cuidado con la vida religiosa. You have to be careful with the religious life. Cuidado cuando te sientas bien. Be careful when you feel like you're fine. Ten temor cuando creas que estás bien. You have to be scared when you feel like you're okay. En la segunda fase de las preguntas, In the second phase of questions, el joven rico simplemente no quiso arrepentirse. this young man simply didn't want to repent. Jesús le ofreció, le hizo una invitación a arrepentimiento. Now, Jesus gives him an invitation for repentance. Jesús le dice en el verso 21, si quieres ser perfecto, o contestando la pregunta, si quieres la vida eterna, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. So Jesus says, if you want to be perfect and you want to have eternal life, then just go sell everything that you have, give it to the poor, and follow me. Yo quiero que se den cuenta de esa invitación del Señor Jesús. Now I want you to realize this invitation that Jesus is making him. Sí le está diciendo, despójate de todo lo que tienes. He's saying, yeah, give away everything you have. Yo pienso, si el Señor le hubiera dicho, mira, ve, vende todo lo que tienes y luego sígueme. Now I think if Jesus said, go give away everything you have and follow me, No. Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. go and sell everything you have and follow me. Ok. Vende todo lo que tienes y sígueme. Go sell everything you have and follow me. A lo mejor él si lo hubiera seguido o si hubiera animado. I think he would have encouraged, he would have done what Jesus said. Pero lo que le está diciendo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. But what Jesus says is to sell everything you have and give it to the poor. Es decir, quédate con nada. It's to say you have nothing at the end of this. Ahí ese joven empezó a titubear. And so that's when this man starts to hesitate. Pero déjame decirte, el joven no vio lo que el Señor le estaba ofreciendo. But this young man didn't realize what Jesus was offering. Sí le dice, quédate pobre porque yo debo de ocupar el primer lugar, no tus riquezas. Because he says, you have to stay poor because I need to be number one in your life, not your riches. Pero la mejor oferta en este especial But this best offer in this deal es, ven y sígueme. is to come and follow me. No sé cuántos se acuerdan de aquel que el Señor liberó que tenía muchos demonios. Now, I don't know how many of you remember the man that Jesus liberated. He had a lot of demons in it. Él tenía el gran deseo de seguir al Señor Jesús. Now, he really wanted to follow Jesus. Y el Señor dijo, no, ve con los tuyos y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. But the Lord said, no, go back to your place and tell people what I've done. Este joven tenía que despojarse de todo, pero había una mejor porción para su vida. So this young man had to give away everything, but there was an even better offer in his life. Además no sabía la fórmula matemática del Señor Jesús, Now, he didn't know Jesus' mathematical formula. que nadie se queda sin nada a pesar de que lo entregue todo para el Señor. He couldn't see in that moment that even if you give away everything for the Lord, you're never going to have nothing. Este joven tuvo una preciosa invitación, But this young man had a beautiful invitation. pero tristemente no respondió con un sí en esta oportunidad de And arrepentimiento. sadly, he didn't respond with a yes to this call to repentance. ¿Por qué? Porque su pecado era que su Dios era el Dios de las riquezas And why is that? Because his God was the God of riches. y el Señor es celoso. And the Lord is a jealous God. Él quiere ser el único y el primero en la vida de nosotros. He needs to be the only and the first God in our life. Ahora, ese es el primer problema. El segundo problema Now, that was the first problem. The second problem es sentir o creer que estoy muy mal como para merecer una oportunidad para arrepentimiento. is to feel or believe that I am too evil to deserve an opportunity for repentance. Recuerda, el primero se siente muy bien y no, por lo tanto, no necesita arrepentirse. Now, remember, the first is to feel like you're too good and that you don't need to repent. El segundo es el que se siente muy mal e indigno de merecer una oportunidad de arrepentimiento. But the second one is to feel like you're too evil to even deserve an opportunity to repent. Este segundo problema representa al hombre que se siente indigno So the second problem represents a man who feels unworthy. y por lo tanto pone al Señor en un papel de malo e insensible. And as a result, puts on this role of God as a God that is evil or insensible.
Cuando la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios de toda misericordia. But the Bible tells us differently. It says that God is a God of mercy. Y esos son los dos problemas por los cuales el hombre no responde a la invitación que Dios nos hace para And arrepentimiento. these are the two main problems, the reason why people don't repent or don't answer to the call to repentance. Es increíble cómo la Biblia está llena de hombres que no respondieron con un sí cuando el Señor les ofrecía o les ofreció una oportunidad de arrepentimiento. And it's amazing how the Bible is just filled with people who did not respond yes when they were asked to repent. ¿Te acuerdas que dijimos que no hay razón para descartar al hombre por muy malo que sea que el Señor no pueda perdonar? Remember we said there's no man or woman too evil that the Lord can't redeem, ¿O por muy duro que sea? or as how cold-hearted they might be? ¿Sabes que si Caín se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado? You know, if Cain repented, the Lord would have forgave him. Usted va a decir, pastor, ¿qué está diciendo? But you might say, Pastor, what are you saying? Perdonó al rey David, hermanos. He forgave King David. Lo perdonó. He forgave him. Pero él corrió al Dios lleno de gracia y lleno de misericordia. But that's because he ran to the God full of mercy and love. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. He said, have mercy upon me, or have mercy upon me, Lord. ¿Están conmigo? Are you with me? Así que Caín es un ejemplo de ellos. So Cain is an example of one of these. Esaú, Esau, hermano de Jacob. he was the brother of Jacob. A pesar de que Hebreos nos habla un poquito del contexto de su vida, And even though Hebrews gives us a little bit of context about his life, simplemente Esaú despreció al Señor. he simply cast aside the Lord. Sí, el Señor conoce todas las cosas y había profetizado desde antes que nacieran que el menor iba a ser el mayor. So yes, the Bible shows us that the Lord had prophesied that the younger brother would be greater than the older brother. Pero en la vida práctica de Esaú, But in the practical life of Esau, en todas sus acciones, él despreciaba al Señor. in all of his actions, he would cast the Lord aside. Y yo no sé si tú pudieras comprender, él pudo haber corrido hacia el Señor. And I don't know if you understand, but he could have run to God. Le gustaron las cananitas, las mujeres de otros pueblos, But he liked the women of Canaan cuando no era la voluntad de Dios que se relacionara con ellas. when it wasn't God's will to have a relationship Ese es el with them. menosprecio del consejo de Dios. That's casting aside the advice of the Lord. En una manera práctica cambió su primogenitura por un plato de lentejas. In a practical way, he gave away his birthright for a plate of lentils. Yo te hago una pregunta, ¿acaso de hambre se muere la gente? I will ask you, do people die of starvation? Oye, yo me aguanto el hambre No, I would just hold the hunger. y no sé, le hago como las vacas, busco hierba y para detenerme un poquito el hambre. I don't know, maybe I'll take a tip from the cows and I'll just eat some grass to make sure I'm not hungry. Pero él escogió ir en dirección contraria a lo que el Señor hubiera deseado. But he chose to go against the direction that the Lord asked him to go. Pero te voy a decir otro ejemplo de otro personaje. But I'll give you another example. Y este es increíble porque es contemporáneo al rey David, But this one is incredible because it's along with King David, el rey Saúl. King Saul. El rey Saúl King Saul. fue rebelde, He was a rebel. fue soberbio, He was prideful. pero déjame decirte, el pecado, el daño que hizo David, literalmente era gravísimo. But let me tell you, the sin that King David committed, it was awful. David cometió adulterio David committed adultery, y asesinó al esposo de la mujer con la cual adulteró. and he killed the husband of the woman he adulterated with. El otro no siguió las direcciones que el Señor le dio la primera vez y la segunda vez, The other didn't follow the directions of God that God gave him once or twice. pero nunca estuvo interesado a Saúl por estar bien con Dios. But King Saul was never interested in being right with God. Nunca estuvo interesado con correr al Señor y pedir por su misericordia. He was never interested in running to the Lord and seeking his mercy. Cuando en la segunda vez viene el profeta, Now, the second time when the prophet comes, andaba más preocupado de que no se le volteara el pueblo, he was more scared of the people turning against him than of God turning against him. de la preocupación que debería tener que el Señor le había dado la espalda. When his worry should have been God turning away from him. ¿Están conmigo? Are you with me? Así que la Biblia nos marca muchos ejemplos de hombres que no respondieron con un sí, So the Bible is full of examples of people that did not respond yes. porque sopesaron la maldad de sus corazones Because even though the weight of their sins in their heart
y en alguna forma no se sintieron dignos de una oportunidad de And in arrepentimiento. some way, they didn't feel worthy of an opportunity of repentance. Pero la Biblia nos enseña que el Evangelio es poder de Dios para salvación. But the Bible shows us that the word is power of God, that the gospel is power of God to save. Y doy gracias al Señor And I thank the Lord, y quiero concluir. and I want to conclude. El domingo pasado hablé que el primer milagro más grande, Last Sunday, I said that the first greatest miracle, bueno, eso no, lo estoy hablando ahorita, es el primer milagro más grande, es el poder responder con sí a la invitación divina para arrepentimiento. well, this is what I'm talking about now, that the first greatest miracle is to be able to respond yes to the divine invitation to repentance. Aceptar y recibir la gracia de Dios aplicada a nuestras vidas. To accept and receive this invitation that God gives in our lives. Que Dios nos libre de venir como este joven. ¿Qué necesito hacer para comprar la vida eterna? That the Lord may free us from coming in like this young man and saying, what do I have to do to get eternal life? Sino mejor correr, aceptar, recibir, gozarnos por la gracia de Dios aplicada en nuestras vidas. And instead that we may be able to run to and take hold of the grace of God and enjoy that as our ticket to eternal life. El segundo milagro más grande en nuestra vida But the second greatest miracle in our life es una vida transformada por el poder de Dios. is a life that is transformed through the power of God. Qué bonito es voltear atrás. Now it's amazing to look back, Y cuando digo atrás me refiero al tiempo and when I say look back, I mean look back in time y ver que no somos iguales. and see that we're not the same. ¿Verdad? Ver que somos diferentes porque el Señor ha obrado en nosotros con su poder. To see that we're different because the power of God transformed us to be different. Estudiando un poquito de las cosas que quería compartirte hoy, Studying a little bit about what I wanted to share with you today, me encontré con mi testimonio, lo redacté. I found my testimony and I redacted Yo it. creo que tiene más de 12 años cuando hice este testimonio. I think I have 12 years since I wrote this testimony. Y en él explico la forma en que yo rendí mi vida a Cristo. But inside of it, I explained the way that I gave my life to Christ. Y yo te lo he compartido. And I've shared it with you before. Simplemente bajo la base de que Dios es el único Dios verdadero Under the basis that I knew that God is the only true God y su palabra es la verdad. and that His Word is the truth. Con esas dos verdades, a la edad de 11 años, yo rendí mi vida a Cristo en una forma personal. With those truths, at 11 years old, I gave my life to Christ. Pero en parte de mi testimonio dice así, si Cristo no hubiera llegado a mi vida, But part of my testimony, I wrote that if Christ had not arrived in my life, en mi vida temprana, and my life so early, tengo la seguridad que mi vida sería un completo desastre. I have a certainty that my life would have been a complete disaster. Y enlisté 4 cosas que estoy seguro que esa fuera una realidad. And I listed 4 reasons why I think that'd be a certainty. Si Cristo no hubiese venido a mi vida, If Christ hadn't come to my life, número 1, sería un hombre soberbio y arrogante, number 1, I'd be an arrogant and prideful person. nunca dispuesto a reconocer sus errores Never willing to recognize his errors, y nunca con intención de pedir perdón cuando uno comete el error. and never willing to ask for forgiveness when I committed errors. Hermanos, yo era bien soberbio de chavo, Now, I was really arrogant when I was little, soberbio, extremely. presumido, creído. I was prideful and boastful. A pesar de que no vivía en una posición económica agradable, Even though I wasn't in the best socioeconomic situation, el corazón era muy rebelde, mi corazón, my heart was very rebellious, arrogante. arrogant. Segundo, Number 2, sin Cristo en mi vida, without Christ in my life, estoy seguro que yo hubiera sido un esposo celoso, I know I would be a jealous husband, inseguro, insecure, agresivo, aggressive, desconfiado de todo, completely untrusting of everything, con una gran posibilidad que a estas alturas ni siquiera tuviera un hogar. with a huge possibility that at this point I don't think I would have a home. Número 3, sin Cristo fue una persona amargada, Number 3, without Christ I would be a bitter person porque mi personalidad tiende a lastimarse o a menospreciarse mucho. because my personality is one that hurts a lot and is self-deprecating. Y yo no dudo que fuera una persona amargada. And I have no doubt that I'd be a bitter person. Número 4, sin Cristo, aunque hubiese logrado ser una persona educada, Number 4, that without Christ, even if I had accomplished being an educated person, no dudo que a la vez hubiera sido una persona vulgar y malintencionada. I'm sure I would be a vulgar person with ill intentions. Pero ¿sabes qué? Puedo decirte que el Evangelio es poder de Dios. But let me tell you, I can tell you that
the gospel is power of God. Y el milagro más grande es responder con un sí cuando Él nos invita a And the arrepentimiento. greatest miracle is to respond yes when he invites us to salvation. Yo quiero animarte a ponerte de pie en esta hora. Now, I want to encourage you to stand up today. Me gusta este canto que entonamos, Vengo a ti mi buen Señor. I like the song that we sing, I come to you, Lord. Y la idea que este canto nos introduce es que vengamos delante de Él tal cual somos. And the idea that this song presents to us is to come before him as we are. No vengamos con esa actitud de que somos muy buenos y no necesitamos de Él, Not coming before him thinking that we're too good, ni tampoco de que somos tan malos como para que Él no tenga misericordia de nosotros. but also not coming to him thinking we're too evil. Mejor vengamos delante de Él para pedir misericordia, Let's come before him and ask for mercy, para poder responder sí en cada invitación que Él nos haga para arrepentirnos. so that we can respond yes to every invitation he gives us. Nuestra naturaleza todavía nos acompaña, esa naturaleza caída, Now, our nature still accompanies us, that fallen nature. y por naturaleza somos ingratos. By our nature, we're ungrateful. Por naturaleza nuestros pies corren hacia lo malo. By nature, we run to what is evil. Por naturaleza nuestros oídos corren hacia lo erróneo, hacia el error. By nature, our ears itch for what is wrong. Y hay muchas cosas negativas en nuestra propia And naturaleza. there's so many negative things in our own nature. Y continuamente el Señor nos va a invitar a cambiar nuestro camino And continuously, the Lord is going to invite us to correct our path para caminar por sus caminos so that we can walk on his paths. y que nuestros pasos sean enderezados And that our walk may be straightened. y caminemos en una vida justa en la justicia de Dios. And to walk in a righteous life. Te voy a invitar que entonemos este canto, I'm going to encourage us to sing this song. pero que en esta noche puedes venir tal cual eres But in this time, expose yourself to come as you are. y que con todo corazón puedas decirle, Señor, revísteme de tu amor, And that with all your heart, you can say, Lord, clothe me with your love. revísteme con tu justicia, Clothe me with your justice, con tu pureza. with your purity, Necesito de ti. because I need you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, God. Gracias. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Si tú necesitas de esta gracia en esta noche, Now, if you need some of this grace in your life tonight, yo te invito a pasar aquí en este altar. I encourage you to come up here. Pasa tal cual eres. Come as you are. Pasen aquí enfrente, pasen. Gloria al Señor. Aleluya. Recuerda que no eres lo suficiente bueno Remember that you're not so good como para no correr al Señor. that you don't need God.
por muy malo que seas, And no matter how evil you are, si corres al Señor, siempre vas a encontrar su misericordia. if you run to the Lord, you're always going to find His mercy. Y continuamente necesitamos correr a Él. And we have to always run to Him. It's continuous. Así que te invito ahí en tu lugar. Tú conoces qué área de tu alma necesita de la gracia del Señor. So right there, you know what area of your life needs God's grace. Pide por esa gracia de Dios, pide por esa misericordia de Dios a tu vida. Ask for that grace of God in your life. No for that dudes, mercy. no dudes. No, don't doubt it. La buena noticia es poder de Dios para salvación. The good news is power of God for your Es un salvation. milagro de Dios. It's a miracle. Oh, aleluya. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Oh, sí, Dios. Revísteme Reviste a tu pueblo. de pureza mi Te necesitamos, Señor. de poder y Te necesitamos, libertad. Señor. Revísteme. Perdona nuestra arrogancia, Señor. Revísteme Nuestra soberbia si hemos creído de tu santidad, que estamos bien, Señor. de justicia y No de necesitados de ti. verdad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, el haber escuchado al acusador de nuestras vidas para no acercarnos, para buscar de tu gracia y de tu misericordia. Hoy venimos a ti, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Somos tus hijos, tus hijas. Obra con poder. Transforma nuestros corazones. De justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza mi Señor, de poder y libertad. Revísteme de poder y libertad. Revísteme de poder y libertad. Revísteme. Sí, Señor. Así como está con su rostro inclinado. Señor, en esta hora nos unimos como iglesia tuya, Señor, para pedirte perdón, Señor. ¿Cuántas veces nos has querido invitar como invitaste a este joven? Ponme en primer lugar en tu corazón y ven y sígueme. ¿Cuántas veces has querido gritarnos de una y de otra manera? Que nos anhelas nuestra cercanía, que deseas nuestra amistad, Señor. Y continuamente, Señor, quieres invitarnos a una vida, Señor, de discipulado, a seguirte, Señor, a caminar, Señor, a buscarte. Señor, tú no pagas mal. Esa es la mejor invitación que el hombre pudiera recibir de ti, mi Dios. Señor, capacítanos para que suceda continuamente ese milagro en nuestras vidas, Señor, de responder sí, Señor, a cualquier invitación que tú nos hagas, Señor. Sí, mi Dios. Responder sí, heme aquí, Señor. Responder sí, Señor, mi vida es tuya, Señor. De tal manera, Señor, que cuando resbalamos, Señor, cuando caigamos y tropecemos, Señor, saber que hay un lugar de esperanza, un lugar donde podemos refugiarnos, un lugar donde podemos ser perdonados, un lugar donde podemos ser restaurados, Señor. En lugar de huir de tu presencia, Señor, en esos momentos críticos, correr al único lugar seguro, a tus pies, Señor.
Enséñanos siempre a presentarnos delante de ti, Señor, sin tapaderas, Señor, tal cual somos, Señor, hombres y mujeres necesitados de tu gracia. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Bendecimos tu nombre, Señor. Iglesia del Señor, abrace a su Señor. Abrace a su Señor. Responda así cuando el Señor le invite. No tenga miedo. Despídase el uno del otro en el amor del Señor. Que el Señor les guarde, les bendiga. Y su misericordia sea sobre su pueblo, sobre sus hijos. Amén, amén.